Hola, que el Señor los bendiga. Vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles. Libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3. Bueno, libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3. Hay un título que dice, un judío paralítico de sus pies recibe sanidad. Capítulo 3. Un judío paralítico de sus pies recibe sanidad. Les comento en el nombre de Cristo Jesús. Por más que Cristo Jesús haya hecho lo que haya hecho, vuelvo y repito, por más que Cristo Jesús haya hecho lo que haya hecho, si usted no entiende, si usted no aplica, si usted no se pone en el lugar que tiene que estar, lo que Cristo Jesús haya hecho, a usted no le va a servir. Muchos de ustedes piensan que como Cristo Jesús ya lo hizo, entonces usted ya lo tiene. No lo tiene. Así no funciona. Porque si funcionara así, entonces todo el mundo sería salvo. Porque se supone que Cristo Jesús murió por todo el mundo, ¿o no? Pero ¿por qué todo el mundo no es salvo? Porque todos deberían ser salvos, ¿o no? Porque así no funciona. Aunque Cristo Jesús lo haya hecho, yo tengo que estar metido en el asunto. Como Dios diga que me meta en el asunto. Entonces yo me meto en el asunto como Dios dice que me meta en el asunto. Porque si no me meto en el asunto como Dios dice que me meta en el asunto, por más que Cristo Jesús haya hecho lo que haya hecho, eso para mí no tiene validez. Porque yo tengo que meterme en el asunto. Aunque Cristo Jesús haya muerto por todo el mundo, si usted no reconoce a Cristo Jesús como Señor y Salvador, es como si Cristo Jesús no hubiera muerto por usted. ¿Es verdad o es mentira? Entonces es eso. Porque muchos de ustedes creen que porque están en Cristo Jesús, entonces ya lo tienen todo. Eso funciona así. Porque hay que someterse a unos parámetros que Dios tiene. Y en la medida en que yo me sujete a unos parámetros que Dios tiene, funciona. Entonces, muchos de ustedes, digamos que no pecan, pero no están llevando la mejor de las vidas. Porque es posible que un mundano esté viviendo mejor que usted, con pecado y todo. Porque nosotros equivocamos los términos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, tenemos muchas cosas equivocadas en la mente que necesitamos entender para colocarnos en el lugar que Dios quiere que estemos en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, que esta mañana, pues, el Espíritu Santo abra la mente de nuestro entendimiento y que nosotros no solamente entendamos, sino que nos coloquemos en el lugar que tenemos que estar en el nombre de Cristo Jesús. Que entendamos muchas cosas que necesitamos entender y que Dios nos dé capacidad para aplicar eso en el nombre de Cristo Jesús. Libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 3 dice así. Un judío paralítico de sus pies recibe sanidad. Estoy leyendo el código real. Kefa, es decir, Pedro, y Johanán, es decir, Juan, subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, es decir, a las 3 de la tarde. Y era traído un cierto varón cojo de nacimiento, nació tullido, a quien ponían cada día a la puerta del templo, y el templo se llamaba La Hermosa.
en Reina Valera dice para que pidiera limosna. Esa es la mentalidad del Papa. Y volvió a todo el mundo limosnero. Por eso es que hay tantos limosneros en estos países. Pero la mentalidad de Dios no es que la gente fuese limosnera. ¿Cierto que no? Entonces, hasta esa cosita tan pequeña tenemos que entender, ¿o no? ¿Por qué creen ustedes que hablan de limosna? Eso tiene su propósito. Aquí en el original no se habla de limosna. Se habla que como él era una persona tullida y él no podía valerse por sí mismo, entonces él no necesitaba limosna, él necesitaba una ayuda social. Entonces lo ayudaban, los que podían ayudarlo, lo ayudaban. Eso se llama una ayuda social, no limosna, sino ayuda social. ¿Que viene de quién? ¿De quién viene la ayuda social? De Dios. Para que pidiese ayuda social a los que entraban en el templo. Entonces cuando las personas iban entrando al templo, él decía, no decía, dame una limosna, decía, ayúdenme, denme una ayuda social, que no me puedo valer por mí mismo. Como ustedes pueden darme una ayuda social, Dios mandó que a los que no se podían valer por sí mismos, los ayudaran socialmente, ayúdenme. Entonces los que podían le daban una ayuda social, ¿cierto? Cuando vio a Kefa, es decir, a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen ¿qué? Una ayuda social, ¿cierto? Bueno. Versículo 5. Estoy en el versículo 4. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo Pedro a él, míranos. Entonces él les estuvo atento, mirándolos, esperando recibir de ellos algo de ayuda social. Mas Kefa dijo, Pedro le dijo, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. Entonces la pregunta es, ¿qué era lo que Pedro tenía? Vamos a mirar qué es lo que Pedro tenía. ¿Entiende? ¿Qué es lo que Pedro tenía? Que usted está allí sentado y usted es capaz de decir que usted no tiene. Sabiéndose que aparentemente usted es una persona de Cristo Jesús. Y usted es capaz de decir, yo no tengo. Sabiéndose que es una persona de Cristo Jesús, ¿o no? Mas Kefa dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Entonces le dice, por la autoridad de Yahshua Mashiach, de Cristo Jesús de Nazaret, camina. Dijo, ¿por la qué? Por la autoridad de Yahshua Mashiach, camina. Y cuando dice por la autoridad, allá dice en el nombre. ¿Dice en el nombre? O sea, ¿por la qué? Por la autoridad. En otras palabras, por lo que Cristo Jesús ya hizo. Por lo que Cristo Jesús ya hizo, camina. Por lo que Cristo Jesús ya hizo. Lo que pasa es que ellos no se apoyaban en ellos mismos. Ellos se apoyaban en lo que ellos, en la revelación que ellos tenían acerca de quién, de Cristo Jesús. Ellos se apoyaban en la revelación que ellos tenían de Cristo Jesús. Ellos sabían quién era Cristo Jesús. Pedro era el que dijo, que el Señor le dijo, ¿quién crees tú que yo soy, Pedro? Y Pedro contestó, Señor, tú eres el Mashiach, el Hijo del Dios viviente. Entonces, Cristo le dijo a Pedro, Pedro, esto que tú estás diciendo de mí, de quién soy yo, no te lo reveló ningún ser humano. Esto te lo tuvo que revelar el Padre. El Padre te está diciendo quién soy yo. Entonces, cuando Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente,
Él estaba diciendo, tú eres la persona que vino de parte de Dios, el Padre, y que el Padre te dio una unción. A esa unción se le llama Cristo o Machía. ¿Entienden? Para que tú llevaras a cabo de parte de Dios un trabajo. El trabajo de hacer algo por quién? Por nosotros. ¿Estamos entendiendo? Para que llevaras a cabo un trabajo. El trabajo de hacer algo por nosotros. Vámonos un momentico al libro de Génesis. Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Yahweh Elohim formó al Adán, o sea, al hombre, al Adán, del polvo de la tierra, de la Adamá, e insufló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente, o sea, un alma viviente. Sigamos leyendo aquí. Entonces dice, aquí, en el versículo 15, tomó entonces Yahweh Elohim al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Yahweh Elohim al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente Nahash, la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Yahweh Elohim había hecho. La cual serpiente dijo a la mujer, aquí no es el animal, es Ata. La cual serpiente dijo a la mujer, con que Elohim les ha dicho, no comerán de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del huerto comemos, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim, no comerán de él, ni en él tocarán para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirán, sino que sabe Elohim que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos y serán como Elohim, sabiendo el bien y el mal. Me paro allí, nosotros sabemos el resto. Y entonces Dios hizo al hombre y le dio un mandato y lo dejó. Dios es así, lo deja a uno y lo dejó. Dios dejó a Adán y a Eva los dejó. Los dejó a ver ellos qué van a hacer. Porque como Dios le dio voluntad propia, tiene que dejar que ellos mismos ejerzan su voluntad. En otras palabras, Dios no te va a obligar a ti ni me va a obligar a mí. Tú tienes voluntad, yo tengo voluntad. Dios explica y deja a ver uno qué va a hacer. Entonces, Dios sabe lo que va a pasar. Dios sabe lo que va a pasar. Y sí, Dios sabe todas las cosas. Pero muchas veces Dios tiene que dejar que pase lo que tenga que pasar. Y Dios va a dejar que pase aquí lo que tenga que pasar. No va a hacer nada. Se va a quedar quieto. Entonces cayó Eva y Eva le dio a Adán. Sabiendo el bien y el mal. Es decir, determinando uno mismo determina, uno como ser humano determina, y al determinar uno como ser humano se convierte en Dios. Porque cuando usted determina qué es bueno y qué es malo, usted es Dios. Eso fue lo que le dijo Sata, pero ellos no entendieron. Cuando usted dice esto es bueno, esto es malo, según su criterio propio, usted se está poniendo en el lugar de Dios. ¿O no? Pero cuando usted le dice a Dios, dime qué es y qué no es, usted se está poniendo en el lugar de una persona sujeta a Dios. ¿Ve la diferencia?
Entonces, hay muchas personas que en este momento están en el lugar de Dios. Ellos son los que dicen que es y ellos son los que dicen que no es. Significa, ellos son Dios. Y entonces ya sabemos que ellos cayeron en poder del diablo. Al quedar en poder del diablo, la tierra cayó en poder del diablo y entonces vino la muerte y todas sus consecuencias. La ruina, las maldiciones, la enfermedad, la condenación y todo lo malo se le vino encima a uno. ¿O no? Ahora el que tiene que resolver el problema, ¿quién es? ¿Uno mismo? Ahora, el problema, ¿quién lo causó? Uno mismo. ¿Y quién lo tiene que resolver? Dios. Así es que nos las pasamos. Nosotros causamos los problemas, Dios tiene que venir a resolverlo. Ahora Dios tiene que venir y resolver el problema. Entonces, como Dios ya sabe que esto va a pasar, a Dios nada lo toma por sorpresa, Dios ya tiene la solución. La solución es un hombre. ¿Cómo se llama ese hombre? Eso. Entonces entienda, Cristo Jesús es la persona de parte de Dios para solucionar todos los problemas de nosotros. Porque es posible que usted no lo entienda. Y vuelvo y lo repito. Como Dios ya sabía que nos íbamos a meter en problemas y problemas graves, entonces Dios ya tenía la solución. Cristo Jesús es la solución de parte de Dios para toda clase de problemas que tengamos nosotros. No importa el problema, sea la muerte, sea la enfermedad, sea la ruina, sea lo que sea problemas en el alma, sean problemas económicos, sea brujería, sea lo que sea, Cristo Jesús lo resuelve de parte de Dios. Entonces, ahora viene Cristo Jesús a resolver la situación. Entonces, vamos a leer aquí libro de Hechos, capítulo 3. Sigamos leyendo aquí. Libro de Hechos, capítulo 3. Aquí. Versículo 18. Dice, pero Dios ha cumplido así lo que predijo. ¿Quién predijo? Dios. ¿Qué predijo? Por boca de todos sus ¿qué? Sus profetas. ¿Qué predijo? Siga leyendo. ¿Qué qué? Que Cristo Jesús iba a sufrir. ¿Dice allí o no? ¿Iba a sufrir? ¿Que Cristo Jesús iba a sufrir? ¿Qué dice allí? Vuelvo y repito. Hechos 3:18. Pero Dios ha cumplido así lo que Dios predijo por boca de todos sus profetas, que su Mesías, ¿qué pasa? Sufriría. ¿Cuál era la causa de él sufrir? ¿Cuál era la causa de él sufrir? Nosotros, para poder resolver lo que nosotros hicimos. Entonces, para poder resolver lo que nosotros hicimos, entonces Dios tenía que mandar a uno que sufriera. Ese es Machía. Y se le llama el Mesías, ¿qué? Sufriente. Y eso es lo que no entienden muchos, y eso es lo que no entiende Israel. Y eso es lo que no entiende mucha gente. Que se pone a decir que por qué Cristo Jesús tenía que sufrir. Libro de Génesis capítulo 3, versículo 15. Libro de Génesis capítulo 3, versículo 15. Ya está el problema listo, ¿cierto? Entonces ahora Dios va a dar la solución. Y pondré enemistad entre ti, Satanás, y el pueblo de Israel. Estoy hablando en este contexto bíblico. La mujer aquí es el pueblo de Israel. Y entre un hijo tuyo, Satanás, y un hijo del pueblo de Israel. Un hijo del pueblo de Israel, ¿te qué? Te aplastará la cabeza. Y tú
ahí está, le herirás el talón, o sea, tú lo harás ¿qué? Tú lo harás sufrir. ¿Ya lo vio? Y tú lo harás sufrir. ¿Lo está viendo o no lo está viendo? Y tú lo harás sufrir. Pero todo eso lo va a hacer, ¿por quién? Por favorecernos a nosotros. ¿Por qué? Porque ya nosotros estamos en poder de este personaje. Entonces este personaje todo lo que hace es matar, robar, destruir. Entonces él mata a uno, roba, destruye, enferma, maldice, amarra y va destruyendo todo lo que encuentra. Y la culpa la teníamos nosotros. Entonces ahora Dios es el que tiene que resolver la situación. Entonces manda ¿a quién? A Machía. ¿Por qué tiene que mandar a un hombre? Tiene que mandar a un hombre porque cuando él iba a hacer a la humanidad, él hizo a un hombre. Y a ese hombre le dio el nombre de ¿qué? De Adán. Y Adán, en el original de la Biblia, significa Aleph Dam, que es Adam. O sea, Aleph Dam. Aleph es primero y Dam es sangre. En otras palabras, la primera sangre o la primera persona que Dios creó. Y luego sacó de Adán a Eva. Y a Adán le dio órganos genitales masculinos. Y a Eva le dio órganos genitales femeninos. Y Eva coloca sus óvulos. Y Adán coloca su esperma. Y de ahí van saliendo todos los seres humanos. ¿Quién lo hizo así? Dios. Entonces, como todos los seres humanos van saliendo de ahí mismo, entonces todos van naciendo con la misma naturaleza de estas dos personas. ¿De quién? Enferma, los maldice y los destruye. Dios está viendo todo eso. Y Dios dice, voy a resolver eso. Entonces manda a Machía. Entonces Dios mismo tiene que encargarse de engendrar a Machía. ¿Por qué tiene que engendrar Dios a Machía? Lo tiene que engendrar Dios porque todos los que están naciendo de Adán y Eva, todos nacen bajo la potestad del diablo. Ya lo vio, ¿cierto? Entonces tiene que mandar a uno que no nazca bajo la potestad del diablo. Entonces lo tiene que engendrar Dios mismo. Y Dios mismo lo engendró. Eso es lo que no entienden los judíos y no entiende mucha gente. Entonces lo engendró como su hijo. E hizo que naciera en una nación. ¿En cuál nación? En la nación de Israel. Entonces nació Machía en la nación de Israel, de la línea genealógica de quién? Del rey David. Para que no solamente sea el salvador del mundo, sino que sea también el rey de Israel. ¿O no? Y lo otro que no entiende mucha gente y no entienden grandes predicadores, se lo explico en el nombre de Machía. Si José hubiera tenido otros hijos mayores que Machía, entonces Machía no sería ¿qué? Entonces no podría ser el ¿qué? El rey de Israel. Porque entonces habían otros que reclamarían que ellos serían los reyes, porque serían mayor que Machía, ¿o no? Entonces eso Dios no lo podía permitir. Entonces un predicador no puede pensar que José tenía otros hijos primero antes de que Miriam tuviera Machía. Porque Cristo Jesús es rey de Israel no por Miriam, porque Miriam no era de la genealogía de David. El que era de la genealogía de David, ¿quién era? Era José. Entonces Cristo Jesús es rey de Israel por el lado de José. Por eso tenía que ser el primogénito de la familia. Y dice allí que era el primogénito. Y es que era el primogénito de la familia. Después Miriam tuvo sus otros hijos. ¿Por qué? Porque así lo explica la Biblia. Que Dios dijo, no tenga relaciones íntimas con ella, sino hasta después de que ella dé a luz a su hijo primogénito para que él pueda ser el ¿qué? El rey de Israel. Y si usted no sabe dónde está ese versículo, entonces Dios se lo muestra. Está aquí en el libro de Mateo, en el capítulo 1. Aquí para que lo vea y le explique a la gente que no hay virgen, que la virgen es de la mitología greco-romana. Capítulo 1, versículo 25.
Y dice, Mateo 1:25, pero no tuvo relaciones íntimas con ella, sino hasta después que ella dio a qué, a luz a su qué, a su hijo primogénito. Y le puso por nombre Yahshua. ¿Lo está viendo ahí o no? ¿Correcto o no? Entonces no hay virgen. La virgen es un asunto mitológico. Es de la mitología greco-romana. ¿Por qué? Porque tú tienes que mirar solamente a quién. A Cristo Jesús. Puesto los ojos en quién. El autor y consumador de la qué. De la confianza en quién. En Dios. Entonces viene Él y viene a sufrir. Ya sabemos que se va a enfrentar con quién. Se va a enfrentar con Satanás. Y va a vencer a Satanás. Pero en esa lucha, Él va a ser herido. Pero el que sea herido es para favorecer a quién. A nosotros. Libro de Isaías, capítulo 53. Libro de Isaías, capítulo 53. Versículo 1. O en el 52, versículo 13. ¿Cuál es el título? Sufrimiento del siervo de Yahweh. ¿O no? ¿Sufrimiento de quién? De Cristo Jesús. ¿Eso fue lo que explicó Dios? ¿Que su Machía sufriría? Versículo 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su rostro. Y su forma distinta fue deformado por los hijos de los hombres. ¿Lo deformaron? ¿Cómo lo deformaron? ¿Cómo lo desfiguraron? A punta de golpe. Al punta de golpe le desfiguraron la cara a él. Porque eran soldados romanos, ellos eran así, corpulentos. Entonces, a punta de golpe le desfiguraron la cara. ¿Dice allí? Bueno. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él su boca, porque ellos verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Subirá cual renuevo, renuevo es hijo, delante de él y como raíz de tierra seca. La tierra seca, ¿quién es la tierra seca? ¿Quién era la tierra seca? ¿Israel o todo el mundo? Todo el mundo era tierra seca. ¿Todos los seres humanos eran tierra seca? No tenía forma ni hermosura en él que le viéramos y sin buena apariencia, que pudiéramos deleitarnos en él. Entonces, a usted le enseñan a un Cristo y le colocan un mono de ojos azules, un actor italiano. Quítese esa imagen de la mente. Y le colocan una figura de ese actor italiano con las manos así, echando rayos por aquí. Quite eso de allí, que eso no sirve. Y entonces usted coge la figurita y la coloca en su casa. ¿De qué le sirve eso? Eso no sirve para nada. ¿Sirve eso? Usted lo que necesita es un cambio ¿dónde? Un cambio en su mente y entender quién es Cristo Jesús y qué es lo que Cristo Jesús ha hecho por quién. Por usted, y aplicar eso como tiene que aplicarse para que la cosa le quede, le funcione como tiene que funcionar en el nombre de Cristo Jesús. Entonces seguimos leyendo. Y sin buena apariencia que pudiéramos deleitarnos en él. No necesitamos verle la cara, necesitamos es entender qué fue lo que él hizo por nosotros y aplicarlo. No necesitas verle la cara al Señor. ¿Para qué le vas a ver la cara? Vésela después, cuando Él venga. Ahora no necesitas vérsela. Ahora necesitas es entender esto, entiende esto. Esto es lo que tenés que entender. ¿Qué fue lo que Él hizo por vos? Porque si no vas a estar arrastrándote toda la vida. ¿Te vas a arrastrar toda la vida? ¿Qué la enfermedad? ¿Qué la deuda? ¿Qué me persiguen? ¿Qué me amenazan? ¿Que me voy a morir? ¿Que me está doliendo? ¿Que me dejaron?
y toda la vida te la vas a pasar en ese cuento. Realmente Cristo Jesús vino a resolvernos los problemas. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y conocedor de sufrimientos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras, una, ¿o no? Y vuelvo y repito, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Y repito otra vez, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Entonces, yo esto lo tengo que entender. Entonces, ninguno de nosotros está exento de enfermedad. No importa que usted no peque. Eliseo murió de enfermedad y era un gran profeta. ¿Se acuerda? Porque si no fuera así, entonces el creyente no moría enfermo. Pero hay más de un creyente muy bueno que muere enfermo. Y hay gente mala que muere sano. ¿Vio la contradicción? ¿Usted no ha visto gente mala que muere sano? Y hay más de un bueno que muere enfermo. ¿No es contradictorio eso? Porque eso no funciona así. Busca tu lugar en Cristo Jesús. Busca tu lugar. Tenés que apoyarte en lo que Él ha hecho. No te apoyes en vos mismo. No te creas que porque sos bueno entonces estás exento. Ninguno de nosotros está exento. Apóyate en Machía. Tienes que apoyarte en Él. Dios lo mandó fue para eso, para que Él fuera nuestro apoyo. Por eso le llaman el que salva a nosotros. ¿De qué te salva? No solamente te salva de la condenación eterna, también te salva de la enfermedad, también te salva de la muerte súbita, también te salva de los problemas económicos, también te salva del ataque de los enemigos, también te salva de las deudas. De todo eso te salva. Eso fue lo que Él vino a hacer. Entonces, no te apoyes en que sos bueno, porque cuando te apoyas en que sos bueno, entonces ya no te estás apoyando en Machía. Ya te estás apoyando en quién? En tú mismo. Entonces, no te apoyes en eso. Apóyate en Machía. Sigo leyendo. Versículo 4. Ciertamente llevó Él nuestra ¿qué? Nuestras enfermedades. Y sufrió nuestros ¿qué? Nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Entonces, si yo entiendo esto, aunque no estoy exento de enfermedad, no importa usted quién sea, si peca, si no peca, no está exento de enfermedad. Entonces, si viene la enfermedad, usted tiene que entender esto. Llevó ciertamente Él nuestras enfermedades. Entonces, para luchar contra la enfermedad, tenés que apoyarte en lo que Él hizo. Si no te apoyas en lo que Él hizo, la enfermedad te arrasa. Porque a la enfermedad le importa si sos bueno o si no sos bueno. Ella va a arrasar. Pero si te apoyas en Él, no te arrasa. Porque Él ya llevó nuestras enfermedades. O sea, Él venció. ¿Qué venció? Él venció la enfermedad. ¿Por quién la venció? Por vos. Entonces tenés que decirle a la enfermedad, no podés atacarme porque yo soy bueno. Olvídate de ese cuento. Enfermedad, sabes tú, porque ella sabe que Machía ya te ¿qué? Ya te venció. Por lo tanto, en la autoridad de Machía, ahora te acabas. Tenés que entender eso. Tenés que entender que quién es Machía. No tú, sino Machía. Y sufrió nuestros dolores. Entonces, si yo entiendo esto, por la autoridad de Machía, puedo contrarrestar todo dolor que se me venga encima. Porque tengo el poder para hacerlo. No porque yo sea bueno, sino porque me apoyo en quién. En Machía, porque Machía lo hizo ¿por quién? Por mí. Y me dijo que tomara esto para yo defenderme. Entonces yo lo tomo y me defiendo. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras ¿qué? Transgresiones. Molido por nuestros ¿qué?
por nuestros pecados. El castigo de nuestra bendición fue ¿sobre quién? Sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Ya lo viste lo que Él hizo? Tienes que meterte esto aquí en la mente. Métete esto en la mente. Yo estoy aquí por el Señor. La persona anda bien. ¿Y usted cree que porque la persona anda bien no lo va a atacar la enfermedad? ¿No lo va a atacar? Nadie puede decir que alguien está enfermo porque anda pecando, porque eso no es así. Entonces Eliseo murió pecando porque murió enfermo. ¿Cierto que no? Bueno. Ezequías estaba enfermo y se apoyó ¿en quién? En el Señor. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor lo sanó. Tienes que apoyarte en Dios, tienes que apoyarte en Machía. No vas a ir a decirle al Señor ni al diablo que es que Señor, es que yo soy bueno. No hagas eso. Decirle al diablo y decirle a Dios qué fue lo que Machía hizo por vos. Porque es lo que Machía hizo por vos. Eso es lo que sirve. Entonces sigamos leyendo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Todos somos todos? ¿Cómo estábamos? Pues descarriados, éramos unos descarriados. Cada cual se apartó por su camino. Mas Yahweh cargó en él ¿el qué? El pecado de todos nosotros, ¿o no? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado ¿a dónde? Al matadero. ¿Por quién? Por nosotros. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció el Señor. ¿Usted vio que el Señor no habló? No, el Señor no tenía, él no tenía que hablar nada. Él tenía que quedarse callado. Porque el Señor no estaba allí para defenderse él. Él estaba allí para hacer algo ¿por quién? Por usted. Entonces él no tenía que decir nada. Él se quedó mudo porque tenía que quedarse mudo. Me quedo mudo porque yo estoy aquí es para hacer algo por ellos. Entonces me quedo mudo. Pueden decir de mí lo que quisieran. Pueden hacerme lo que quieran. Tengo que quedarme callado. Porque el propósito aquí es hacer algo ¿por quién? Por ustedes. Por eso es que el Señor, ¿para qué se defendía? ¿Para qué decía algo? ¿Valía que dijera algo? ¿Servía que dijera algo? Según el propósito de Dios. ¿Valía que él dijera algo? ¿Que él se defendiera? No, él sabía que no tenía que decir nada, porque él sabía que él estaba allí para hacer algo ¿por quién? Por ustedes, por mí. Entonces él tenía que quedarse callado para poder hacer algo por nosotros. Y sigamos leyendo. Enmudeció y no abrió su boca. Por medio de la opresión y por juicio inicuo fue quitado. Lo oprimieron, le hicieron un mal juicio y lo mataron. ¿Y todo está pasando por quién? ¿Y por qué está pasando eso? Por nosotros. Dios está resolviendo la situación, ¿cierto? Y de su generación, ¿quién consideró que fue cortado de la tierra de los vivientes y que por la transgresión de mi pueblo fue herido él? ¿Por qué fue herido él? ¿Por la transgresión de quién? De mi pueblo. O sea que nosotros somos pueblo del Señor porque este hombre sufrió. Porque si ese hombre no sufre, nosotros no seríamos pueblo de Dios. O sea que no sos pueblo de Dios porque seas ¿qué? Porque seas bueno. ¿Por qué sos pueblo de Dios? Porque Cristo Jesús sufrió para que fueras pueblo de Dios. ¿O no? ¿Estamos viendo el asunto? Bueno, sigamos leyendo. Versículo 9. Y se dispuso con los malvados su sepulcro, mas con los ricos fue en su muerte. Cuando el Señor fue metido en la cueva, ¿quiénes lo metieron? Los ricos. José de Arimatea, Nicodemo, ¿eran pobres? No, eran ricos. Y cuando el Señor está muriendo en medio ¿de quién? De los malvados. Dos malvados están allí al lado del Señor. Uno de esos malvados dijo, yo creo que ese hombre es el que salva. Y el otro dice, a mí no me importa. Entonces, al que dijo, yo creo que ese hombre está allí y no ha hecho nada, ¿dijo o no dijo? ¿Quién le reveló a él eso? La Ruach HaKodesh. El Espíritu Santo le dijo, ese hombre está ahí por vos.
para que si te vas a morir ahora no te vas para el infierno. ¿Crees? Y él dijo, Señor, yo creo. Y el Señor dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, no vas para el infierno, vas para el paraíso. ¿Le dijo o no le dijo? ¿Y se fue para el paraíso el hombre o no? ¿Y el otro para dónde fue? ¿Se fue o no se fue? Bueno, versículo 10. Con todo eso, Yahweh quiso quebrantarlo. ¿Por qué lo quebrantaron a él? ¿Por qué lo quebrantaron a él? Por nosotros. Sujetándolo a padecimiento. ¿Por quién? Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado de quién. Verá linaje. Este es el linaje de Machía. Ustedes son, nosotros somos el linaje de Machía. Verá linaje. ¿Ustedes creen que Machía, viéndonos a nosotros aquí sentados, metidos con Él, confiando en Él, entendiendo quién es Él, ¿usted cree que Machía en este momento, sentado en su trono, no está bien contento con nosotros? ¿O no? Porque Él sabe que estamos aquí por Él. Porque si no hubiera sido por Él, no estuviésemos aquí. Y Él sabe que vamos a estar con Él por los siglos de los siglos de los siglos. Y eso fue lo que Él quiso. Por eso fue que Él hizo lo que hizo. Él hizo lo que hizo por amor, porque nos amaba. Por eso es que la Biblia dice, porque tanto amor tuvo Dios a nosotros, que dio a quién. Pero también tanto amor tuvo Dios, Cristo Jesús, a nosotros, que se entregó por nosotros. Porque nadie, sino, dice, Él muere por sus amigos, ¿se acuerda? ¿Por quién murió Él? Por sus amigos. O sea que nos consideraba sus ¿qué? Sus amigos. Pero vos no habías nacido, pero Cristo Jesús decía que vos eras amigo de Él. ¿Qué le parece? Y no habías nacido. Y Él sabía quién eras. Sabías que eras pecador, que éramos pecadores, y Él dice, pero son mis amigos, y yo muero por mis amigos. Nadie tiene más amor que este, que uno que dé su vida por quién, por sus amigos. Mira lo que Cristo Jesús decía. Y aún no habíamos nacido y sabíamos todos los pecadores que éramos y decía, pero son mis amigos y yo muero por mis amigos. Y murió por sus amigos. Ese es Cristo Jesús. Porque Dios quiere que nosotros sepamos quién es Cristo Jesús. Porque ni el cristiano sabe quién es Cristo Jesús. Y es necesario que el cristiano sepa quién es Cristo Jesús. Entonces, sigamos leyendo. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Yahweh será en su mano ¿qué? O sea que el asunto con Dios, Cristo Jesús lo llevará a buen término. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Nosotros somos el fruto de la ¿qué? De la aflicción de su alma. Y quedará satisfecho. ¿Vio que quedará satisfecho? ¿Está satisfecho él? Por su conocimiento justificará mi siervo justo ¿a quién? A muchos. Y llevará las maldades ¿de quién? De ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Y con los fuertes repartirá botín. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos e intercedido por los transgresores. Dijo, Dios no les tenga en cuenta este pecado. ¿Se acuerda? Vámonos para donde comenzamos. Libro de Hechos, capítulo. Bueno, versículo 4. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo al tullido. Entonces él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Por la autoridad de Yahshua Machía, de Cristo Jesús de Nazaret, camina. Pedro no tenía oro, no tenía plata, pero él sabía quién era Cristo Jesús. Y eso era suficiente para él. Eso era suficiente para él moverse como él se moviera. ¿Ya lo entiende? Solamente sabía él quién era Cristo Jesús y qué era lo que Cristo Jesús había hecho por quién. Por él y por toda la humanidad y por Israel. Dijo, ¿por la autoridad de quién? No dijo por la autoridad que tengo yo.
¿Dijo eso? No. Dijo, por la autoridad que tiene ¿quién? Que tiene Cristo Jesús, camina. Versículo 7. Y sujetándole por la mano derecha, le levantó al instante, se le afirmaron los pies y tobillos. ¿Por qué se le afirmaron los pies y los tobillos? Por la autoridad de Cristo Jesús. ¿Por qué? Por la autoridad de ¿quién? De Cristo Jesús. O sea que por la autoridad de Cristo Jesús se afirman pies y se afirman tobillos. Y se va afirmando todo. Por la autoridad de Cristo Jesús es que podés tener una buena economía. Por la autoridad de Cristo Jesús es que podés ser protegido. Por la autoridad de Cristo Jesús es que el diablo se tiene que parar si te quiere atacar. ¿Ya lo entiende? ¿Es por la qué? Por la autoridad de Cristo Jesús. Dios quiere que entendas eso. Podés ir por la calle y vas, ¿cómo vas? ¿Por la qué? Por la autoridad de Cristo Jesús voy por la calle y por la autoridad de Cristo Jesús ningún ladrón podrá atacarme. ¿Por la qué? Por la autoridad de Cristo Jesús. Por la autoridad de Cristo Jesús la enfermedad tiene que soltarme. ¿Por la qué? Por la autoridad de Cristo Jesús. Puedes decir, por la autoridad de Cristo Jesús, mi familia será salva. ¿Por la qué? Por la autoridad de Cristo Jesús. Por la autoridad de Cristo Jesús, ninguna brujería puede tocarme. ¿Por la qué? Por la autoridad de Cristo Jesús. ¿Ya vio que no es por nosotros? ¿Por quién es? Por la autoridad de Cristo Jesús. ¿Ya lo vio o no? Bueno, sigamos leyendo. Capítulo 4, capítulo 3. Versículo 8. Y saltando se puso en pie y caminó y entró con ellos en el templo andando y danzando y alabando a Dios. ¿Por qué está danzando? Por la autoridad de Cristo Jesús. ¿Por qué está alabando a Dios? Por la autoridad de Cristo Jesús. ¿O no? Versículo 9. Y todo el pueblo le vio caminando y alabando a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna, no. ¿A pedir qué? Que lo ayudaran. ¿Ayuda qué? Social. A la puerta del templo la hermosa, y se llenaron de asombro y temor reverente por lo que le había sucedido. Aquí hay un título que dice, Pedro dirige la palabra a los judíos en el templo de Jerusalén. Versículo 11. Y mientras él danzaba, pero ¿quién no se pone a danzar? ¿Ya vio a este hombre? Está danzando. Es que él está contento. ¿Por qué está contento él allí? Por la autoridad de Cristo Jesús. Porque por la autoridad de Cristo Jesús, mire lo que le ha pasado a este hombre. Ya no es tullido. Ya es un hombre que puede valerse por sí mismo. ¿Por la qué? Por la autoridad de Cristo Jesús. Sigamos leyendo. Y mientras él danzaba, agarrado de Pedro y de Juan, todo el pueblo allí presente, atónito, corrían hacia ellos al atrio que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro habló al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Y vuelvo y repito este versículo. Viendo Pedro habló al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Porque téngalo por seguro que lo primero que hace el pueblo es el predicador. Inmediatamente el predicador. Ese es mucho predicador. Entienda, si Machía no hubiera hecho lo que hizo, no estaría pasando nada. Por lo tanto, no es el predicador, porque el predicador murió por usted. El predicador sufrió por usted. El predicador llevó los pecados suyos. Entonces no es el predicador, es Machía. Entonces, ¿por qué dice que es el predicador? No sea idólatra, que no es el predicador, es Machía. El predicador no ha hecho nada. Todo lo está haciendo ¿quién? Machía. Entonces dice,
Viendo esto, Pedro habló al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad lo hubiésemos hecho caminar? Él le está diciendo, no fuimos nosotros, fue Machía. ¿Qué está diciendo Pedro? ¿Que ellos fueron, que lo hicieron caminar? No, nosotros no fuimos, fue Machía. ¿Está diciendo Pedro o no? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su siervo, o sea, ¿a quién? A Machía, Yahshua, Jesús, a quien vosotros entregasteis y rechazasteis delante de Pilato, cuando Pilato tenía clara intención de ¿qué? De ponerlo en libertad. O sea que Pilato iba a dejar libre a Machía. Entonces entra el diablo y el diablo comienza y le coge la boca a toda esa gente y comienza a decir, no, no lo puedes dejar libre, no me lo vas a dejar libre. Y como el diablo es el que maneja el imperio de los 7 cuernos, de las 7 cabezas y los 10 cuernos, le dijo a Machía, todo esto te lo doy si qué, si postrado me adorares. Entonces, ¿qué tenía que hacer Pilato? Y fuera de eso, por encima de todo estaba Dios. Y Dios no iba a permitir que ¿qué? Que lo dejaran libre. Porque no podía quedar libre, tenía que morir por nosotros. ¿Qué le parece? Tenía que morir por nosotros. Porque si no pasa eso, entonces Dios no puede enjuiciar a quién. ¿Enjuiciar a quién? A Satanás. Entonces Dios tiene que permitir que él muera para poder agarrar y enjuiciar al diablo y poder favorecer a quién. A nosotros. Mire todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y todavía muchos de ustedes son capaces de decir, Dios, ¿qué has hecho por mí? ¿O no? ¿No han visto todo lo que Dios ha hecho por nosotros? Entonces, ¿qué? Entonces, si Dios ha hecho esto por nosotros, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros no hemos entendido qué fue lo que Dios hizo por nosotros. Para poder aplicar eso a la vida diaria y que la vida de nosotros se convierta en una vida de ¿qué? De bendición. Entonces, Dios no tiene la culpa. Soy libre de la brujería, ¿por qué? Soy libre de la deuda, ¿por qué? Soy libre del atraco, ¿por qué? Soy libre de la muerte, ¿por qué? Soy libre de la condenación eterna, ¿por qué? Soy libre de los enemigos, ¿por qué? Soy libre de la enfermedad, ¿por qué? ¿Ya lo entendió? Por la autoridad de Cristo Jesús. Tiene que aplicar esto. Sigamos leyendo. Versículo 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se intercambiara por un homicida. ¿Por quién? Por Bar-Abba, sí. Versículo 15. Matasteis al príncipe de la ¿qué? Así le llama Dios a Machía. El príncipe de la vida. ¿Cierto? Por eso él dice, yo soy el camino, la verdad. A quien Dios resucitó, ¿de dónde? De los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la certeza absoluta, que tenemos, allá que dice, en su nombre, acá no dice así, y por la certeza absoluta que tenemos de su qué, de su autoridad, de él. Ellos tienen certeza absoluta de qué, de la autoridad de quién. Si no tenés certeza absoluta de la autoridad de Cristo Jesús, estás perdido. ¿Ya lo entendiste? Entonces, para tú tener certeza absoluta de la autoridad de Cristo Jesús, tenés que saber qué fue lo que Cristo Jesús hizo por vos. Porque si no sabes qué fue lo que Cristo Jesús hizo por vos, entonces no tenés certeza absoluta de qué, de la autoridad de Cristo Jesús. Entonces, por eso es que muchos creyentes están sufriendo tanto. Que la deuda, que la enfermedad, que el ladrón, que problemas económicos, que mira, que me está dando, que no puedo avanzo, que no avanzo, que la brujería, que le tienen miedo al brujo, que le tienen miedo al diablo, que le tienen miedo a ir a la calle, que el ladrón. Es por eso. Porque no tienen certeza absoluta de qué. ¿De la autoridad de quién? De Cristo Jesús.
que mi matrimonio que se me está dañando, simplemente decir, tengo certeza absoluta en la autoridad de Cristo Jesús que mi matrimonio no se puede dañar. Y punto. Ya, no se daña. Porque ya sabes a quién se lo echaste. ¿A quién se lo echaste? Se lo echaste a Cristo Jesús. Pero si te lo echas vos, se te desbarata todo lo que tengas. ¿Ya lo entendió? Dios le está dando a ustedes un arma poderosa. Y yo sé que más de uno de ustedes ya está entendiendo el arma poderosa que Dios nos está dando. No somos nosotros. ¿Quién es? Esa es la autoridad de Cristo Jesús. ¿Ya lo entendió? ¿A quién le tiene el diablo miedo? ¿A usted? Usted no lo venció. ¿A quién le tiene miedo el diablo? A la autoridad de Cristo Jesús. Entonces tú le vas a meter la autoridad de Cristo Jesús y el diablo tembla. ¿Por qué tiembla el diablo? Por la autoridad de Cristo Jesús. Y él sabe que tú puedes usarla. Porque tú estás entendiendo esto. Y esto es lo que él no quiere que tú entiendas. ¿Por qué va a funcionar bien tu negocio? Y vuelvo y repito, ¿por qué debe funcionar bien tu negocio? Por la autoridad de Cristo Jesús. ¿Ya lo entendió? Es por la autoridad de Cristo Jesús que va a funcionar bien tu negocio. ¿Por qué te van a funcionar bien las cosas? Por la autoridad de Cristo Jesús. ¿Por qué tus hijos son libres de la droga? ¿Por qué tu matrimonio es libre de la destrucción? ¿Ya lo entendió? ¿Lo estamos entendiendo? Dios les está dando a ustedes un arma poderosa. Sigamos leyendo. Y mataste, versículo 15, al príncipe de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Testigos de que qué? De que Dios sí lo resucitó de los muertos. Entonces, al Dios resucitarlo de los muertos, ¿a quién venció? ¿Y a quién más? ¿Y a quién más? ¿Y a quién más? Al infierno. Al Hades. ¿Venció al Hades? ¿Se acuerda que dice, yo tengo las llaves del Hades y de la muerte? O sea, venció al Hades y venció la muerte. Porque todo el que se muere sin Cristo Jesús, ¿a dónde va? Al Hades. Y Cristo Jesús salió de allá. O sea, que venció la muerte, venció al Hades, venció a los principados, venció a las potestades. Sigamos leyendo. Y por la certeza, versículo 16, y por la certeza absoluta, absoluta, o sea que no hay qué. Si es absoluta, no hay qué. No hay duda que tenemos de su qué. De su autoridad. A este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su dominio. Que Cristo Jesús tiene dominio, ¿dónde? En todo el universo. Y Cristo Jesús hace lo que quiera. Y sigue diciendo. Y la confianza que nos es dada por medio de Él ha causado esta completa ¿qué? Completa sanidad en presencia de todos vosotros. Les explico por qué completa. Completa es porque no solamente le sanó el cuerpo, sino que le sanó la finanza, porque este ya va a comenzar a trabajar. Este ya no va a ser una persona tirada en el piso, sino que él va a trabajar. Le sanó el alma, le sanó todo, completo. Todo se lo sanó. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos? Y el Señor le sanó de la lepra a 10 y vino uno solo. ¿Para qué vino ese solo? Vino para que el Señor ¿qué? Lo sanara ¿qué? Completamente. Finanzas, emociones, matrimonio, hijos, cuerpo, todo. El Señor da una completa sanidad. O sea, sanidad no es solamente cuerpo, enfermedad no, finanzas, matrimonio, emociones, alma, todo lo sana. El Señor todo lo sana. Sanidad completa. Por la autoridad de Cristo Jesús podemos tener una ¿qué? Una autoridad completa. Una sanidad completa. ¿Por la qué?
Por la autoridad de Cristo Jesús. ¿Tenemos una qué? Una sanidad completa. Alabe lo que Él vive. Versículo 17. Mas ahora, hermanos, me ha sido revelado que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros jueces. Pero Dios ha cumplido así lo que predijo por boca de todos sus profetas, que su Machía, ¿qué? ¿Por quién? Así que haced arrepentimiento y volveos a Yahweh, para que sean purificados vuestros pecados por su sangre, para que vengan de la presencia de Yahweh tiempos de consuelo espiritual. Y Él envía al Machía Yahshua destinado para vosotros, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba. ¿Y lo recibió o no lo recibió? ¿Hasta cuándo? Hasta los tiempos de la ¿qué? De la restauración de todas las cosas. O sea que cuando Machía venga en el arrebatamiento, ya viene el tiempo de la ¿qué? De la restauración de ¿qué? De todas las cosas. Entonces, sigamos leyendo. De las que habló Dios desde el principio de la creación por boca de sus apartados profetas. Porque sin duda alguna Moché, o sea Moisés, dijo a los padres: Yahweh vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hable. ¿De qué profeta estaba hablando? Y toda alma que no oiga a aquel profeta será ¿qué? Desarraigada del pueblo. De la misma manera todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado lo hicieron para estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu semilla, en un hijo tuyo, que salga de tu descendencia, bendeciré ¿a quién? A todas las familias de la tierra. Entonces, ¿para qué Dios mandó a Cristo Jesús? ¿Para qué? ¿Para bendecir a quién? A todas las familias de la tierra. Cristo Jesús es la bendición de Dios para nosotros. Y vuelvo y lo repito, Cristo Jesús es la bendición de Dios para nosotros. A través de Cristo Jesús es que Dios te bendice. Versículo 26. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su siervo, lo ha enviado para que os bendiga, o sea, a Israel, y luego a los gentiles, a fin de evitar que os alcance vuestras maldades. Capítulo 4. Los herejes se oponen. ¿Se oponen a quién? A la autoridad del Señor. Hablando ellos al pueblo, arremetieron contra ellos los sacerdotes y el jefe de los policías del templo y los saduceos, resentidos de que instruían al pueblo y anunciaban en Yahshua la resurrección de los muertos. O sea, que el diablo no quiere que el pueblo sea instruido, que el pueblo entienda esto. Porque un pueblo ignorante, versículo 3. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que oyeron su discurso, ¿qué pasó? Y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los jueces puestos por los sacerdotes, los ancianos y los escribas. Y Hanán, y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran del partido de los sumos sacerdotes, o sea que los sumos sacerdotes tenían su partido. Su partido político, ¿qué? ¿Político qué? Político religioso. Lo mismo que sucede ahora. Todo es lo mismo. Entonces Kefa, versículo 7, poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad? Es decir, ¿bajo qué? ¿O en qué nombre? ¿Ya lo vio? ¿En qué nombre es? ¿En qué potestad? ¿O en qué autoridad habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno de la Ruacacodes, les dijo: gobernantes del pueblo y jueces, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. ¿Ya lo vio? ¿Quién hizo el beneficio a ese hombre enfermo? Claro, Cristo Jesús. Él es el que beneficia a los enfermos. Él es el que beneficia a los pobres. Y Él es el que beneficia a nosotros.
Él beneficia al endeudado. ¿De qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que por el nombre, o sea, ¿por la qué? Por la autoridad dada a quién? A Yahshua de Nazaret, el Machía, a quien vosotros clavasteis al madero y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, no dice por él, por ellos, sino por él. ¿Por quién? Porque, ¿por quién es que es la cosa? Es por la autoridad de Machía. Estos hombres, miren lo que sabían ellos. Ellos no se metían, ellos decían, nosotros no somos, es Machía. Dios resucitó de los muertos a Machía, por él este hombre ha sido hecho ¿qué? Completo en vuestra presencia, completo. O sea, completo es que Cristo Jesús le sanó todo. No solamente lo levantó porque estaba tullido, sino que le sanó la economía, le sanó la familia y le sanó todo. O sea, le dio una completa ¿qué? Por la autoridad de Cristo Jesús, tengo completa sanidad. Podés orar eso. Podés dar esa declaración. Ustedes han escuchado de las bienaventuranzas que no son bienaventuranzas, sino que son las declaraciones que el Señor hizo ¿dónde? En el monte, son declaraciones. O sea que tú puedes declarar lo que Cristo Jesús ya hizo por quién, por vos. Tú lo que haces es declarar lo que Él hizo por vos. Es que Cristo Jesús hizo esto por mí, por lo tanto yo lo que, yo lo declaro y eso para mi vida es una realidad. Por la autoridad de Cristo Jesús, mi familia tiene una completa ¿qué? Y vuelvo y repito, por la autoridad de Cristo Jesús, mi familia tiene una completa ¿qué? Una completa sanidad. Y completa es total, todo, todo, todo. Todo tiene que, si hay drogadicción, se va. Si hay problemas en el matrimonio, si hay problemas de enfermedad, si hay problemas de hechicería, si hay problemas de enfermedad, si hay problemas económicos, porque es una sanidad por la que, por la autoridad de Cristo Jesús. ¿Estamos entendiendo? Sigamos leyendo. Versículo 11. Él es la piedra rechazada por vosotros los edificadores, o sea, los religiosos políticos. Ellos, los religiosos políticos, rechazan ¿a quién? A Machía, la cual ha venido a ser el fundamento principal del edificio. ¿Ya lo vio? La roca. O sea, el fundamento principal ¿de qué? Del edificio. O sea, ¿la qué? La roca. Significa que Pedro no puede ser el fundamento principal del edificio. Porque el mismo Pedro necesita ¿a quién? A Machía. O sea, Pedro sin Machía no es nada. Versículo 12. Y en ningún otro se encuentra la ¿qué? Porque no hay otra persona, no hay otra persona, no hay. No me venga a hablar de la madre de Machía, que Dios no ha dicho eso. Es lo que Dios diga. Y Dios a la madre de Machía no le ¿qué? No le ha dado ¿qué? Autoridad para ¿qué? Para sanar, para liberar, para salvar. No se la ha dado. ¿Se la dio a quién? A Machía. Es como Dios diga. ¿A quién Dios le dio la autoridad? Eso, a Machía. Porque no hay otra persona con autoridad similar. Y lo repito, no hay otra persona con autoridad similar a la autoridad que tiene ¿quién? Machía. En otras palabras, ninguna otra persona tiene tanta autoridad como la tiene Machía. Sea ángel, sea demonio o sea ser humano. Ninguno otro tiene tanta autoridad como tiene Machía. Alabo lo que él vive. Ya la tienes. Yo quisiera ver esto funcionando y yo sé que va a funcionar en el nombre de Machía. Antes de que Cristo Jesús venga, tiene que pasar algo con ustedes en el nombre de Machía. Entonces dice, y en ningún otro se encuentra la salvación, porque no hay otra persona con autoridad similar bajo el cielo, dado a los hombres, ¿por quién?
por el Padre, en que podamos obtener la salvación. Listo. Reconociendo entonces el atrevimiento de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, que significa sin títulos universitarios, o sea, sin títulos académicos. Aún el que no tiene título académico puede ir lejos por la qué. ¿Por la qué? ¿Por la autoridad de quién? De Cristo Jesús. Alabe lo que Él vive. Es eso. Por la autoridad de Cristo Jesús. Exactamente. Así es que funciona. Y yo sé que funciona en el nombre de Cristo Jesús. Y sigue diciendo. Judíos sencillos del pueblo se maravillaban, pero reconocían que habían estado ¿con quién? ¿Con quiénes que habían estado? ¿Con quiénes que usted tiene que estar? Exactamente. ¿Usted tiene que estar es con quién? Con Cristo Jesús. Exactamente. Bueno, sigo leyendo aquí. Subamos al versículo 23. Los discípulos del maestro piden sabiduría y autoridad para hablar la palabra. Versículo 23. Y puestos en libertad vinieron a lo suyo y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los jueces les dijeron. Y ellos al oírlo alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Yahweh, tú eres el Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por Ruach HaKodesh, a través de los labios de tu siervo, nuestro padre David, dijiste. ¿Por quién? Por Ruach HaKodesh, o sea, por la Ruach HaKodesh. ¿Por qué se agitan los gentiles o los pueblos? Y los pueblos murmuran en vano. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se consultan entre sí contra Yahweh y contra su Machía. O sea, se levantan contra Dios y contra Cristo. ¿Lo ha visto, no? Porque verdaderamente Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y los príncipes del pueblo de Israel se unieron en esta ciudad contra tu siervo Yahshua, a quien ungiste. Ungiste es a quien tú colocaste y le diste una capacidad especial para que él hiciera lo que hizo. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que debía suceder. Y ahora Yahweh, mira sus amenazas y concede a tus siervos hablar de tu palabra con absoluto denuedo, valor. Mientras levantas mano autorizando, ¿quién? Yahweh, que haya ¿qué? Sanidad y señales portentosas y prodigios milagrosos. ¿Por la qué? Por la autoridad que has dado a quién? A tu siervo Yahshua Mashiach. O sea, es por él. ¿Por quién se mueve Dios? ¿Por qué se mueve Dios? Por Cristo Jesús. ¿Ya lo entendió? Dios se mueve a favor tuyo, ¿por quién? Por Cristo Jesús. Todo lo que Dios hace a favor tuyo, ¿por quién lo hace? Por Cristo Jesús. Tenés que seguir el conducto regular. Sigue el conducto regular y verá. Lo que pasa es que no seguimos el conducto regular. En otras palabras, no podemos pasar por encima de la autoridad de ¿quién? De Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús fue la persona que el Padre colocó para a través de Cristo Jesús él poder hacer algo por ¿quién? Por nosotros. Y todo lo que Dios hace a favor de nosotros, ¿por quién lo hace? Por Cristo Jesús. Ese es el conducto regular. No habían terminado de orar cuando el lugar en que estaban reunidos tembló y todos fueron llenos de ¿qué? De Ruach HaKodesh y hablaban con valor la ¿qué? La palabra de Dios. Bueno. Voy a terminar en el libro de Filipenses. ¿Se acuerda que el Señor dijo, he aquí les doy qué? ¿Les doy qué? Sí. ¿De hollar qué? ¿Y toda fuerza de qué? ¿Y sobre toda fuerza de qué? ¿Y nada te qué? Nada te va a pasar. ¿Te va a pasar algo? ¿Por qué? Eso, por la autoridad de Machía es que no te va a pasar algo. Porque Satanás no puede pasar ¿por dónde? Por encima de la autoridad de Machía para hacerte daño a ti. Ese es el asunto. El problema es que no te pongas tú de frente. Porque si te pones de frente, sufres. ¿A quién tienes que poner de frente?
Es a Machía que tenés que poner de frente, no a ti. No te pongas de frente tú, porque sufres. Tienes que ponerle de frente es al que lo venció. Eso lo sabía David. Cuando David se enfrenta con Goliat, Goliat es de la familia de los gigantes. Goliat es descendiente de ángeles. Entonces Goliat tiene mucho poder, porque es descendiente de ángeles. Entonces Goliat, que tenía 2,5 metros y más, como 3 metros, entonces viene uno chiquitico, pero eso no importa lo chiquito que sea usted, porque el grande es Machía. ¿Ya lo entendió? Entonces, él dice, yo vengo, él no dice, yo soy David, un berraco, no, no. Él dijo eso. Él dijo, a vos Goliat, yo sé que descendés de los ángeles caídos. Y entonces Goliat después se volvió demonio. ¿Lo vio? Cuando se murió, ¿qué se volvía? Se volvía un espíritu inmundo. ¿Se acuerda? Entonces yo vengo es en el nombre, o sea, en la autoridad de quién? De Yahweh y de los ejércitos. ¿Ya vio a quién le puso de frente? Alabe lo que él vive. Es eso. No te pongas de frente. No te podés poner de frente. Tenés que ponerle de frente al que es. ¿A quién? A Machía. Él es el que va de frente. Nosotros no podemos ir de frente. Nunca vayas de frente. Cuando venga el ladrón, ya sabes lo que tenés que hacer. Ay, bajo la autoridad. En la autoridad de Cristo Jesús. Cuando venga la enfermedad, ¿por la autoridad de quién? Cuando venga el problema, ya sabes por qué es. Por la autoridad de Cristo Jesús. ¿Pero por qué? Porque Cristo Jesús ya venció todas esas cosas, todo eso, problemas, lo que sea, es que Él ya lo venció. Y el que es vencido por alguno, es hecho esclavo del que lo venció. Entonces, la enfermedad, el diablo, los principados, las potestades, la muerte, la deuda, las maldiciones, todo eso es esclavo ¿de quién? De Cristo Jesús. Entonces tenés que echarle encima esa a Cristo Jesús. Vos no, porque eso te acaba. Porque tú no has vencido a eso. Yo tampoco he vencido eso. Eso lo venció fue Cristo Jesús. Entonces tú no puedes ir de frente. No, es que yo sí soy el berraco, entonces yo sí me enfrento. No hagas eso. Dale eso a Cristo Jesús. Tú tenés el conocimiento y sabes a quién tenés que tener de frente. A Cristo Jesús. Cristo Jesús, como Él ya lo venció, eso tiene que sujetarse. Entonces dice, Lucas capítulo 10, ya vamos terminando. Lucas, no, ahora vamos para Filipenses. Lucas capítulo ¿qué? Les dije. Capítulo 10, versículo 17. El maestro recibe a los 70 que fueron e hicieron lo que les pidió. El rabí recibe a los 70 que fueron e hicieron lo que él les ¿qué? Lo que él les pidió, o sea, lo que él dijo que hicieran. ¿Qué hicieran ellos? Lo que él dijo que hicieran. Versículo 17. Volvieron pues los 70 que había enviado con gran gozo y dijeron, Adoneinú, o sea, soberano nuestro, hasta los demonios, ellos están impresionados. Hasta los demonios tienen que, dice, tienen que hacer lo que decimos que hagan cuando usamos tu qué. O sea, tu qué, tu autoridad. O sea que Dios dice usar la autoridad de Machía. ¿Qué dice Dios? A ti, que tú uses la qué, la autoridad de Machía. Él te dio ese derecho de que usaras la autoridad de Él. Entonces tú puedes usar la autoridad de Machía. Entonces dice, y les dijo, yo veía a Satanás como era lanzado desde los cielos. Miren esto, miren lo que dice aquí. Yo veía, y les dijo, yo veía a Satanás como era lanzado desde los cielos. ¿Desde cuál cielo? Desde el tercer cielo. Y de allí caía como qué. O sea, ¿quién cayó como rayo? ¿Cuándo? Cuando lo sacaron a patada. Cayó como rayo. ¿Ya lo vio?
Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Cuándo? Cuando lo sacaron a patada. He aquí os doy de mi autoridad. ¿Se la doy a quién? A ustedes. Para hollar ¿qué? Y escorpiones. Y sobre todo el poder del diablo, ¿o no? Y nada, absolutamente nada te dañará. Si vas bajo la autoridad de quién. No la tuya. Entonces usted puede ser el débil más débil de todos los débiles. Eso no importa. El fuerte es el Señor. ¿Ya lo entendió? El fuerte es el Señor. Es que el problema de nosotros es que nosotros creemos que nosotros somos los fuertes. No, nosotros no somos los fuertes. Satanás es más fuerte que todos nosotros juntos. El fuerte es uno solo, Machía. Él fue que se enfrentó con el diablo, con la muerte, con la enfermedad, con el infierno, con el Hades, con la pobreza, con la miseria, con la escasez. Y él fue que venció eso. Entonces todo eso se sujeta a él. Como una polea. Si usted trata de levantar algo por usted mismo, no va a poder. Pero si usted coge una polea, es suave. ¿Ya lo vio? ¿Qué está usando? Así funciona la autoridad de Machía. ¿Como una qué? Como una polea. Y usted está suave y el trabajo, ¿quién lo está haciendo? La polea. Entonces deje que el trabajo lo haga Machía. Usted entienda qué es lo que tiene que hacer. Usar la autoridad de Machía, el trabajo lo hace Machía. Porque la gloria es de Machía. No suya ni mía. Ya vio que la gloria no es de nosotros, es de Machía. Entonces, dice, pero no os regocijéis en esto de los demonios que os tienen que obedecer. Porque usad la qué. Si no, regocijaos que vuestro nombre han sido escritos ¿dónde? O sea que lo más importante para Machía no es que los demonios se te sujetan, porque los demonios se sujetan por él. Lo más importante para Machía es que vos seas salvo. Porque lo demás está garantizado. ¿Por la qué? Y termino en Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Aquí dice, Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Cuando ores por los enfermos, ¿qué vas a decir? Por la autoridad de Machía, que ya venció la ¿qué? La enfermedad, se sanó. ¿Ya lo entendió? Cuando te enfrentes con el ladrón, ¿qué vas a decir? Por la autoridad de Machía, sea amarrado rata en el nombre de Machía. Listo ya. Cuando te enfrentes con la atadura, ¿qué vas a decir? Por la autoridad de Machía, la atadura suelta. ¿Ya lo entendió? ¿Es por la qué? Filipense. ¿Por qué funciona tu negocio? ¿Por qué funciona tu familia? ¿Por qué tu familia es libre? ¿Por qué sos libre de la deuda? ¿Por qué tenés una buena economía? ¿Por qué te va bien en la vida? ¿Ya lo entendieron? Es por la autoridad de Cristo Jesús. ¿Por qué funciona tu matrimonio? Capítulo 2, versículo 5, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Machía el Señor Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de servidor, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente al Padre hasta la muerte, y muerte en la viga de ejecución. Aquí significa que él ya ¿qué? Ya venció, ya. Aquí en el versículo 8 ya venció. Se hizo obediente y venció. Ya lo vio, ¿no? Entonces, versículo 9. Por lo cual Yahweh Elohim también lo exaltó hasta lo máximo. ¿A quién? A Cristo Jesús. Y le dio a Cristo Jesús el nombre, o sea, una autoridad que es ¿qué? Sobre toda autoridad. Exactamente. Una autoridad que es sobre toda autoridad. Para que en el nombre, o sea, ¿en la qué? ¿En la autoridad de quién? Toda rodilla se debe doblar. La enfermedad, dobla rodilla. La muerte, el infierno, la deuda, el ladrón, el diablo,
los espíritus inmundos, los que te persiguen, todo dobla rodilla. Exactamente, ¿ya lo entendió? Todo dobla rodilla delante de la autoridad de Machía. Y de esa forma es que Él te puede, ¿qué? Favorecer. Allí es que Él te favorece. Todo dobla rodilla y te favorece a ti. Entonces dice, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Yahshua Machía, que Cristo Jesús es el ¿qué? El soberano, el que Dios colocó para gobernar el universo para esplendor del Padre. Y punto. Voy a cerrar la Biblia. Ahora apliquen esto en el nombre de Machía. No quiero ver gente llorando. Llorando, sí, porque el Espíritu Santo lo toque, pero no quiero ver gente quejándose que hay, que me persiguen, que la deuda, que debo, que esto, que lo uno, que lo otro. No quiero ver eso en el nombre de Machía. Él no quiere ver eso. Él quiere ver un pueblo, ¿qué? Victorioso bajo la autoridad de Machía. ¿O no? ¿Ustedes creen que yo como ser humano no tengo problema? ¿Ustedes creen que la enfermedad no me ataca? ¿Y qué? ¿Me ha visto llorando? ¿Por qué voy a llorar? ¿No tengo a Machía? No voy a llorar porque tengo a Machía. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bajo la autoridad de Machía, ¿la enfermedad qué? Y se tiene que ir y se fue. En el nombre de Cristo Jesús. Si voy por la calle, ¿por qué voy a llorar? ¿Que el asesino, que el ladrón qué? ¿Y Machía qué? ¿Ya lo entendió? Es que tenemos a Machía. Podemos levantarnos, levantémonos. El que puede levantarse, que se levante. El que no, que no se levante, tranquilo. No hay problema. El Señor te quiere de pie, sentado, acostado, como sea, te sigue queriendo. El Señor es el Señor. Repitamos todos, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que cometo errores. Reconozco que soy pecador. Pero Señor Jesucristo, también reconozco que por amor a mí, tú diste tu vida y con tu sangre me compraste. Señor Jesucristo, y con tu sangre me perdonaste. Hoy te reconozco como mi máxima autoridad, como mi soberano, como el que me ama, como el que me perdona. Señor Jesucristo, escribe mi nombre y el de mi familia en tu libro de la vida, de los que vamos a vivir para siempre, y no lo borres, nunca, jamás. Aquí estamos delante de la presencia del Señor, tranquilos allí. El Señor es bueno, para siempre su misericordia. Estas palabras no van a volver vacías. Estas palabras van a ver lo que va a pasar en el nombre de Yahshua. Porque yo sé que ustedes entienden ahora. Y yo sé que van a entender y yo sé que van a aplicar todo esto. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas veces el pueblo no aplica es porque no entiende. Entonces Dios quiere hacer que el pueblo entienda para que el pueblo aplique. Y que la vida del pueblo sea ahora de bendición. En el nombre de Yahshua. Aquí estamos delante de la presencia del Señor. Te alabamos, Rey de Gloria. Te bendecimos y te glorificamos, Padre maravilloso. Padre, te doy gracias en el nombre de Yahshua. Gracias por abrirle al pueblo el entendimiento. Gracias, Padre, por hacerle entender al pueblo que puede usar la autoridad que tú tienes, Yahshua. Porque tú ya has vencido a los principados, a las potestades, a los espíritus inmundos, a Satanás, a los ángeles caídos. Tú has vencido la adversidad, el infierno, has vencido la muerte eterna, has vencido la enfermedad, la ruina, la miseria, la pobreza, la escasez, las maldiciones. Has vencido al brujo, al hechicero, al agorero, lo has vencido, Padre. Has vencido al atracador, al que viene a hacernos daño, al sicario, lo has vencido, Yahweh. En el nombre de Yahshua, y a nosotros nos has dado la victoria y la autoridad tuya, podemos usarla ahora, Padre, en el nombre de Yahshua. Tú has vencido la atadura, la drogadicción, has vencido el divorcio, Padre, en el nombre de Yahshua. Has vencido los problemas económicos, los problemas en el matrimonio, tú los has vencido, Yahweh. En el nombre de Yahshua, Padre maravilloso. Cristo Jesús fue la persona que tú colocaste para bendecirnos a nosotros.
Padre maravilloso, por lo tanto somos benditos en el nombre de Yahshua. Somos benditos, Padre, en el nombre de Yahshua. Padre, gracias por las armas que nos das con